Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a todos quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Y como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a este nuevo programa. Saludos, Jennifer, saludos a la audiencia, saludos a nuestro invitado y a Londra Bermúdez, como siempre, en el control. Así es, muchísimas gracias, doctor. Pues como bien dice el doctor, saludos a nuestro invitado y tenemos un invitado especial. Hoy conversaremos con el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, el inspector Daniel Justiniano Mercado. Bienvenido a este espacio por primera vez y gracias por aceptar nuestra invitación. Saludos a todos los radioyentes, los que nos ven por las distintas plataformas. Saludos, doctora, y saludos a mi hermano, el doctor Vera. Saludos, Dani. Un placer tenerte aquí, en verdad, como egresado distinguido del programa. Así es. Pues muchísimas gracias, inspector, por aceptar nuestra invitación y como es de costumbre, doctor, cuéntenos qué estaremos hablando el día de hoy para luego presentar a nuestro invitado. Pues mira, vamos a hablar hoy de la política de seguridad pública, ¿verdad? Y sobre todo cómo aplica y cómo va trabajando en la zona sur del país bajo la égida, ¿verdad?, del inspector Justiniano. Pues muy bien, doctor. Y bien, para quienes no conocen al inspector, pero yo me imagino que muchos lo conocerán, entonces les voy a presentar una reseña de él, una reseña bibliográfica. El inspector Daniel Justiniano Mercado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, nació en Mayagüez, Puerto Rico, y fue criado en los pueblos de Maricao, Mayagüez y Sabana Grande, donde se graduó de escuela superior. Comenzó su bachillerato en criminología en la PUCPR, recinto de Ponce, en el año 97. Y en el 98 fue aceptado como recluta de la Policía de Puerto Rico y obtuvo un grado asociado en justicia criminal. Empezó a laborar como uniformado en un cuartel de San Juan, luego pasó a la División de Drogas y Narcóticos Metropolitanos por 4 años. Laboró también como agente en la División de Drogas y Narcóticos en los pueblos de Caguas, Yauco y Cabo Rojo. Realizó trabajos como agente encubierto, adentrándose en organizaciones criminales de bajo y alto perfil. Se examinó para los rangos de sargento, teniente 2, teniente 1. Como ya había obtenido un bachillerato en justicia criminal de la Universidad del Este de Carolina, pudo examinarse para capitán para el año 2015. En el año 2020 completó su maestría en Administración Pública magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. Durante sus estudios de maestría fue parte de una delegación de estudios graduados dirigido por el doctor Hernán Vera Rodríguez, quien asistió al 27º Congreso del CLAD celebrado en Cartagena, Colombia. En el año 2022 se examinó para el rango de inspector, logrando alcanzar dicha meta. Ha dirigido las siguientes divisiones en la Policía de Puerto Rico: Drogas y Narcóticos de Cabo Rojo, Drogas y Narcóticos de Ponce, el cuartel de distrito de San Germán, uniformada, el plan anticrimen de Mayagüez y desde el 2021 dirige el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. Ha sido reconocido en varias instancias como oficial del año, director del año, supervisor destacado del año. Además recibió varios reconocimientos otorgados por el Senado, la Cámara de Representantes, alcaldías, entre otros. Posee varios adiestramientos como mediador de conflictos, policía comunitaria, control de narcóticos, supervivencia policial, desarrollo del instructor, técnicas de investigación criminal, vigilancia y seguimiento, testimonio en corte, registro y allanamiento, entre otros. Menciona también que está felizmente casado con la licenciada Margiani Casiano, egresada también de la Universidad Católica de Ponce, de la Escuela de Derecho, y tiene 2 hermosos hijos. Con esta reseña pues presentamos a nuestro invitado, un placer tenerlo y bueno, con muchos estudios,
con mucha información, con mucha experiencia, así que va a ser un programa bastante enriquecedor para nuestros oyentes. Como privilegio personal, tengo que decir que yo creo que la esposa y él se conocieron en mi salón de clase. Eso es correcto. Que los espacios académicos Sí. no solo son académicos, también propician el amor. Sí, no. Pues, ¿y qué te digo? Me es muy grato, me son muy gratos los logros de Daniel, ¿verdad? De Dani. Pues porque nosotros veíamos su lucha por superarse, ¿verdad? Cómo venía a veces de un turno de trabajo, a veces se traen la comida a nuestros Exacto. estudiantes para una clase de 3 horas, pero lograron esa formación, ¿verdad? En administración pública que le posibilitó, posiblemente, pues una ayuda para poder ascender en los rangos de la policía y desempeñarse efectivamente. Así que motivamos a los radioyentes a perseguir carreras, ¿verdad? Nosotros no solo hemos desarrollado estudiantes en el que se dedican a la justicia criminal, sino que, por ejemplo, el comisionado de seguros de Puerto Rico es un egresado de este programa, uno de los representantes de la zona sur de Puerto Rico en la Cámara de Representantes se graduó de aquí. Así que tenemos, gracias a Dios, pues un buen récord de preparar buenos profesionales que se logran colocar en distintas áreas de la administración pública de Puerto Rico y otros incluso en el sector privado, por aquello de las áreas blandas de la administración pública, de gestión de recursos humanos, gestión de personas y demás. Precisamente, inspector, nos gustaría que nos hablaras un poco de cómo ves este paso por el programa de administración pública, cómo te ha ayudado en ese proceso, ¿verdad?, de lograr esta carrera en la policía. Y para darnos a nosotros una terapia de realidad, pues mira, qué cosas también te chocaban, ¿verdad? Porque dices, mira, lo cubrimos en la clase de esta forma, pero en la realidad la cosa andaba de otra forma. Así que vamos a conversar un poquito contigo, Claro. empezando por ahí. Pues mira, me ayudó mucho el programa de administración pública a desarrollarme como administrador, porque en sí eso es lo que soy ahora mismo, un administrador. El cuerpo de investigaciones criminales se compone de sobre 120 hombres Wow. y hay que administrar los recursos, Ujú. ¿verdad? De tanto operacional como administrativamente, porque en sí yo soy administrativo, pero también tengo una parte operacional que tengo que ir a la calle, ¿verdad? Claro. Y hacer la gestión en la calle. Y me ayudó mucho el programa de administración pública, básicamente lo que son los recursos humanos. Claro. Recuerdo que la clase de recursos humanos me la dio el licenciado Ildefonso Torres. Ujú. Me ayudó mucho porque se trabaja mucho con lo que es con los derechos de los empleados, lo que son las licencias, Claro. hay una gran variedad de licencias. Pero también me ayudó mucho, y una frase que siempre recuerdo de usted, Ujú. la rendición de cuentas. Claro. Sí, porque estoy dirigiendo ahora un área investigativa bastante amplia y, ¿sabes? Tengo que exigirle, ¿verdad?, a mis empleados, ¿qué tú has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Con qué lo has hecho? Y o sea, y eso es para mí es rendición de cuentas. No es que tú estés en un área laboral y te pasen las 8 horas y no sé qué tú hiciste, ¿sabes? Y eso es algo bueno, ¿verdad? Que ahora mismo está en la policía, que hay una rendición de cuentas de que cada empleado tiene que rendir. Sí, es importantísimo porque, pues, según ellos le rinden cuenta a usted Eso. rinde cuenta hacia arriba, Exactamente. hasta el señor superintendente de la policía, y a la vez él es responsable ante el gobernador y el pueblo de Puerto Rico, Eso es así. ¿verdad? Así que es un proceso de juego limpio, ¿verdad? Donde todo el mundo dice, mira, aquí están las cartas, aquí está lo que se ha hecho con estos recursos y se ha hecho bien. Y se ha hecho bien. Y si en el proceso sale algo que se ha hecho mal, pues se Exacto. corrige. Y básicamente también se mide la labor diaria, mensual, trimestral, anual. Se mide la labor de cada gente. O sea, que también es una rendición de cuentas de un esclarecimiento de unas investigaciones que tú tienes que sacar. Y de eso se compone el
el cuerpo de investigaciones criminales que yo dirijo, de que cada agente tiene unas investigaciones y tiene que rendir una labor por cada investigación. Claro, sí, eso es ¿verdad? El clamor del pueblo a veces es que los casos se resuelvan, que no se queden en el aire, ¿verdad? Y que se resuelvan las cosas, ¿no? Así que me parece muy importante eso y qué bueno, ¿verdad? ¿Qué cosas hubo o encontraste un poco de contraste? Donde dice, mira, en las clases se hablaba de esta forma, ¿verdad? En este mundo imaginario de los profes, pero cuando llegué al mundo real del trabajo, pues era un poquito distinto. Pues yo entiendo que lo más que me chocó fue cuando empecé a dirigir el personal, porque son mentes diferentes completamente. Y para tú ganar, pues tú tienes que tener la mayoría del personal a tu favor, claro, contento. Esa es la misión de un administrador, claro, tener sus empleados contentos, haciendo la labor que se supone que hagan. Entonces, pues yo soy un poquito estricto, perfeccionista, y tuve que, ¿verdad?, que autocrático en sí, en tomando decisiones, y entonces pues tuve que acomodarme y ser democrático. Claro. Ser democrático, incluir mis empleados en las decisiones, ¿verdad?, que uno toma a nivel del macro. Y es genial lo que acabas de decir, porque fíjate, uno de los postulados del observatorio es ese, ¿verdad? Es la participación. Exacto. Y lo vemos desde el punto de vista político-administrativo, ¿verdad? Nosotros promovemos el que las políticas públicas se hagan mediante la participación de la gente. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay gente bien preparada, hay gente con muchas experiencias. Entonces posiblemente te pasó cuando llegaste a tu división de que tú no puedes pretender, o uno no puede pretender que porque ahora yo soy el jefe, y a mí me pasó cuando era decano, ¿no? Y todas esas tendencias autocráticas cuando uno es directivo por primera vez. Novatadas que le dicen. Sí, pues bueno, de mi primer puesto directivo yo me tuve que ir, porque tuve ese choque constante y no pude resolverlo. Mis próximos puestos directivos, pues claro, eso te lleva a una reflexión. Y entonces te dice, tienes que administrar con la gente y para la gente, ¿verdad? Y de esa forma, pues, uno puede ser más exitoso porque tienes también el uso de todos esos talentos y de todas esas mentes, ¿verdad? Y de toda esa experiencia que deben tener tus agentes. No, y al tú incluirlo en las decisiones, ellos se unen también. Y es menos la resistencia al cambio, ¿verdad? Claro, y eso es un punto bien importante, bien importante. Sí, ahí me gustaría resaltar mucho es que parte de, primero lo que nombrabas de los objetivos, ¿no? De cumplir los objetivos y rendir cuentas, también hace parte de uno como empleado, le permite ver lo que ha logrado, porque a veces el hecho de no considerar lo que hace día a día o lo que hace semanal o mensualmente, pues le permite... pues uno no tiene la visión de qué es lo que ha hecho y cuánto ha logrado. Así que también es una forma como de retribuir al empleado y decir cuánto aporta a la organización. Y lo segundo que me parece que debo resaltar y es la capacidad de las personas de aprender. Que reconozcas, por ejemplo, un modelo de liderazgo que quizás seguías o que tenías aprendido o no, o innato, y después tener la capacidad de cambiar esa forma de liderazgo para mejorar como tal tu espacio de trabajo, para poder reconocer tus empleados. Algo que quizás no se considera mucho, o al menos puedo percibirlo, y vuelvo desde mi punto de vista, en el sector público, ¿no? Quizás esta forma de liderar es más del sector privado, pero qué bueno que lo traigas a colación, sobre todo de una institución que uno diría siempre son autocráticos, ¿no? Sí, porque ¿verdad? Como la policía lo ven es jerárquico, cuasi militar. Exacto. Pues entonces, cuando tú empiezas a supervisar, eso es lo que te enseñan. Claro, ¿no? Esto es lo que tú digas y ya. Y pues uno ve en la marcha, y por eso digo, me ayudó mucho, ¿verdad? Lo que fue la administración por aquí, en tú decir, voy a tratarlo. Sí. Y da resultados. Da resultados, de verdad que sí.
Pero Exacto. qué bueno, ¿verdad? Que ahí hay una vinculación entre la teoría y la práctica, Exacto. ¿verdad? Claro, el aprender, Eso es así. Ujú. porque la gente cree que el liderazgo es innato, no, pero con el tiempo muchas investigaciones, teóricos y eso han planteado que se aprende y tú eres ese modelo cuando lo estás diciendo, así que es muy, muy importante y sobre todo porque en estos espacios, sobre todo en las organizaciones más de tipo corte militar, pues eso puede ser como visto como vulnerable, ¿no? El líder es vulnerable, Exactamente. y es romper un poco ese estereotipo y dejar ver que la participación de las personas también es importante para el clima, porque si las personas no se sienten bien, pues tampoco puedes rendir cuentas, tampoco tus empleados van a ir a trabajar contentos y sobre todo al estrés en el que ustedes están día a día expuestos. Eso es así. Háblanos un poco de la división que diriges, ¿verdad? ¿Cuántas divisiones tiene el 6C en Ponce? ¿Cuántos empleados tiene? Pues mire, el Cuerpo de Investigaciones Criminales tiene varias divisiones. Entre ellas está la División de Homicidios, Ujú. la División de Violencia Doméstica, Asuntos Juveniles, la División de Servicios Técnicos. Está también la División de Robo, Propiedad, Personas Desaparecidas. Y lo que es decir, la administración, que viene siendo otra división más. Sí, claro. O sea, ¿Cuántos empleados más o menos? son 120 empleados, 120. eso entre civiles y lo que es el personal de rango. Aquí se le dice el personal de rango, lo que son agentes, sargentos, oficiales. Y el civil, pues ya viene lo que son las secretarias, oficiales administrativos. Exacto. ¿Cuán fácil o difícil se les está haciendo? Porque, vamos, ustedes tienen ahí unas divisiones bien especializadas, ¿verdad? Donde a veces incluso, pues, no puede uno traer el personal de la calle, ¿verdad? Tiene que pasar por unos procesos y Sedazos. por unos sedazos, ¿verdad? Así que, ¿cuán difícil se les hace conseguir esos investigadores? Pues mire, siempre hay personal que quiere trabajar aquí en lo que es el Cuerpo de Investigaciones Criminales. El Cuerpo de Investigaciones Criminales está en cada área policíaca. Un área policíaca puede cubrir 7, 8 pueblos. Por ejemplo, Ponce cubre 8 pueblos, viene siendo desde Guánica hasta Santa Isabel. Uh-huh. Y pues hay un registro de traslado donde es supervisado tanto por la alta jerarquía de la policía como por lo que es la oficina de la reforma, el monitor federal. Claro. Para que sean equitativos Uh-huh. y vayan al principio del mérito. ¿Qué pasa? Quizás se nos hace un poco difícil en capacitar. Ya. Porque traemos ese personal uniformado aquí, ¿verdad? A lo que son las investigaciones criminales. Y hay cierta parte del personal que está adiestrado, pero hay cierta parte que no. O sea, que hay que traerlo y aquí, pues entonces, adiestrarlo en la especialidad ¿verdad? Que ellos, donde quieren ellos laborar. Claro, sí, porque el 6 en cierta parte es como dicen en algunos lugares, tiene algo de la policía científica. Exactamente. ¿Verdad? Porque solucionar los crímenes hoy día, pues lleva mucha tecnología, lleva mucha pericia, ¿verdad? Eso es así. Sí, entonces, pues se nos hace un poco difícil en eso. Ya. Pero hay también personas que están bien preparadas, bien preparadas en la uniformada. Y con relación a esto, lo que se está haciendo últimamente es que se abren unas convocatorias, se piden unos requisitos y pues se escogen el personal más apto para traerlo aquí al Cuerpo de Investigaciones Criminales y en ese aspecto pues no es tan difícil porque el personal está. Hay unas divisiones que los adiestramientos pues son un poquito más especializados sí. que otros, lo que es un adiestramiento de servicios técnicos. Uh-huh. Después de ir 1 mes, 2 meses en lo que se adiestra, en lo que coge calles. Tú tienes que luego del ¿verdad? De tomar adiestramiento, tienes que
tenerle a alguien al lado, ¿verdad? Claro, sí, esta mentoría, Esa este es la palabra adiestramiento que en el estaba puesto, buscando. seguro. Esa es la palabra que estaba buscando, un mentor, ¿verdad? Que lo vaya llevando. Lo que es la homicidio. Claro. Es una de las divisiones madres de lo que es el cuerpo de investigadores criminales. ¿Por qué? Porque es el delito mayor, que es el asesinato. Y puede pasar lo que sea en el país, pero ocurre un asesinato y la opinión pública va dirigida ¿verdad? Eso. Sí, una cartera se repone, un auto se repone, pero una vida no. Una vida no. Y más cuando es un niño, un adolescente, claro, una persona, ¿verdad?, inocente. Digo inocente no, porque a veces esta palabra a veces la ponen en la prensa, víctima inocente, y tú sabes, nadie es culpable para que le quiten la vida. Claro. Todo el mundo es inocente, ¿verdad? Con relación a una muerte. En ese aspecto, ¿verdad? No, siempre, desde antes de ser policía estaba yo, pero ¿por qué víctima inocente si es que nadie es culpable para que le quiten la vida? Y en ese sentido, sí. Pues muy interesante. ¿Alguna otra reflexión en esto para ir al corte? Pues un poco la ola migratoria me preocupa siempre esto. ¿Les ha llevado a perder personal importante que te parezca? Pues mira, en el 2013, doctor, después del 2013 era preocupante. Porque en el 2013 se aprobó una ley que quitó unos derechos, ¿verdad?, a muchos empleados públicos, claro. incluyendo la policía, con relación al beneficio del retiro. Y todos los reclutas, ¿verdad?, que entraban a la policía, usaban la policía de trampolín. Entonces, se adiestraban. Y se iban a otras jurisdicciones. Y por lo menos en aquel tiempo, 2013, hasta el 2016 quizás, Wow, 2017 hubo un bajón demasiado grande en lo que es la policía. No obstante, luego, ¿verdad?, que entró la Junta de Control Fiscal, se aprobaron varios aumentos a la policía, 2 aumentos del 15%, y varios beneficios más. Y en ese aspecto, pues ahora, pues no hay preocupación, por lo menos de mi parte, no hay preocupación en ese aspecto. Ahora mismo hay un proyecto de ley que fue aprobado y firmado por el gobernador. Okay. Para la policía en poder entrar de 18 años, una persona que quiera ser policía, entrar de 18 años o más, ¿verdad?, como recluta. Antes no, antes tenía que ser de 21 años. Veo. Y tenías que tener un grado asociado. De un grado asociado, bachillerato, maestría. Podías entrar a policía, ahora no. Con ese proyecto de ley, pues de 18 años en adelante, tú puedes entrar como recluta a la policía y haces un grado asociado en la misma academia. Seguro. Sí, de eso soy producto yo. Sí. Y entonces, yo también lo entiendo como beneficioso porque tú como que lo amoldas a ese policía. Sí, que llega casi adolescente. Exactamente. Seguro. Ya cuando tú, mi opinión, ¿verdad? Cuando tú ya estás preparado, has ido por varias experiencias laborales, pues un poquito más amoldarte. Claro. ¿Sabes? Está bien. Pues está bien, vamos entonces a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy hablando sobre la política pública de la seguridad en la zona sur de Puerto Rico. Estamos conversando con el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, inspector Daniel Justiniano Mercado. Doctor, ¿le gustaría en este segundo segmento abundar un poco de lo que estuvimos hablando con el inspector en el segmento anterior? Sí, fíjate, retomando la información que nos da el inspector con respecto a las dificultades de reclutar personal del 2013 al 2016 y que tiene que ver con las políticas públicas que tenían que ver con el retiro, pues un poquito resaltar que eso es un punto que nosotros hemos traído aquí
y que sobre todo le hemos dado mucho color con nuestro estudio de la situación de las personas retiradas en Puerto Rico, Jennifer, estudio que lanzamos el semestre pasado, porque estas políticas que tienen que ver con los sistemas de retiro, nosotros hemos dicho que tienen un efecto sistémico en todo el país. A veces hablamos de la emigración, de que la gente se va del país. Y no nos ponemos a pensar que hemos hecho muchas cosas desde las políticas públicas que han llevado a la gente a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, si no atendemos el cuidado médico adecuado en el país para ciertas poblaciones, adultos mayores, infantes, niños, ahora mismo estamos viendo el cierre de salas de obstetricia y ginecología en los hospitales, pues quizás muchas familias que están pensando comenzar su familia, tener hijos, pues frenen, ¿verdad? Porque digan, yo no me atrevo a tener hijos en Puerto Rico porque ¿quién atiende a mi esposa cuando vaya a dar a luz, ¿verdad? O si el niño viene con problemas, ¿quién lo atiende? ¿Dónde está el neonatólogo? Así que esa política de salud pública tiene unos efectos en la emigración o migración de personas del país, lo cual tiene un efecto entonces en otras áreas como las contribuciones sobre ingresos. Tienes menos personas en el país, tienes menos gente trabajando, tienes menos personas aportando sus recursos al fisco. Y ahí entonces se da un encadenamiento. Así que una de las cosas que nosotros hemos planteado aquí por mucho tiempo es que las políticas públicas están encadenadas unas a otras y que no las podemos ver como cosas independientes. Dani, nos quisiera que nos explicaras qué factores pudieran ayudar a esclarecer Bueno, vamos a hablar primero, perdóname, antes de eso, vamos a hablar un poco de algunas estadísticas. Mi planteamiento sería, ¿cómo está la situación del crimen en nuestra zona? ¿Está mejorando? ¿Está empeorando? Y eso es algo, ¿verdad? Porque a veces, si uno ve la prensa y ve las noticias de día a día, pues tú ves este día y ves el otro día y ves... Entonces alguien puede decir, mira, esto está malo, pero es porque estás viendo la noticia del día. Pero ¿cómo se ve todo el panorama, verdad, completo? Pues mire, las estadísticas miden 9 delitos. Ok. Son los 9 delitos que se miden, que son los delitos mayores. Ya. Que se miden para compararnos nosotros mismos con los años anteriores, con los meses anteriores. Claro. Y por lo menos el año pasado, el 2023, pues se dejó con una disminución histórica en lo que son todos los delitos, pero específicamente los asesinatos. Ok. Se dejó con menos 120 asesinatos a nivel isla, y desde el 1983 no se veía una reducción tan dramática de lo que son, ¿verdad?, los asesinatos. Entonces a veces uno se pregunta, pero ¿por qué se ve tanto la prensa, asesinato hoy, asesinato mañana? En el 1994-95 hubo uno de esos 2 años, no recuerdo bien qué año fue, hubo casi 1.500 asesinatos. Y pues nadie recuerda eso. En aquel tiempo las redes sociales pues eran Claro, yo mínimas. creo que tiene ese efecto, seguro. Pero ahora ocurre un asesinato y Ni ves la noticia, antes la veía uno una vez al día, y hoy la escuchabas por radio, sí que usaba radio. ahora la ves actualizada. Sí, ¿no? Y la ves en 200 portales distintos, seguro. Entonces, a 1.500 asesinatos el año pasado, creemos y somos del pensamiento de que no queremos ni que suceda uno. Claro, por supuesto. El año pasado se dejó con 464 asesinatos. 120 menos, una brecha histórica de casi 34 años. Y a nivel global de todos los delitos, pues, menos 1.141 delitos. Como dije anteriormente, quiero especificar eso. Estos son los delitos mayores los que se miden, ¿verdad? Sí. La incidencia, que es el asesinato, violación, la trata humana, que a veces, ¿verdad?, uno piensa que no lo hay, pero sí lo hay. Sí. Trata humana, agresión agravada, robo, escalamiento, protección ilegal y hurto de auto.
en la actualidad seguimos en una disminución de lo que son los asesinatos, ¿verdad? En el 2024, pues ya al día de hoy, comparando con la misma fecha al año pasado, estamos menos 2 asesinatos. Okay. Menos 2 asesinatos. Y como dije, menciono el asesinato casi siempre porque es el delito mayor y es el que da, ¿verdad?, esa opinión pública. Y por ejemplo, hablando de las estadísticas del año pasado en cuestiones de asesinato, ¿hay algunos meses o algunos tiempos en donde se dispara más, es más frecuente? Por ejemplo, qué sé yo, temporadas navideñas en comparación con el verano. Temporada navideña. En temporadas navideñas. Se dispara más. Eso es así. Y por ejemplo, han identificado... Igual que los delitos de ley 54. Es cuando están en verano, que ¿verdad? Hay más gente que están en las casas compartiendo, en vacaciones. Lo que es verano, diciembre y enero, pues es más frecuente la violencia de género. Nosotros hicimos un programa aquí, ¿verdad?, que tenía que ver con la pandemia y el encierro y la violencia doméstica. Y entonces decíamos, ¿verdad?, que en términos generales en el mundo había algo que le llamábamos la doble pandemia, que es la pandemia del COVID, ¿verdad? Pero por otro lado, esta situación en la cual pues tú tienes encerrado en una casa a las personas por mucho tiempo y se dispararon en aquellos momentos a nivel mundial pues los casos de violencia de género. ¿Vivieron, te parece algo similar aquí en Puerto Rico? Sí, ¿se vivió? Yo también. No obstante también, acuérdense que como estábamos en pandemia en aquel momento, pues quizás a veces las personas se cohibían en ir a reportarlo. Claro. ¿Sabes? Que también tenemos que mirar ese aspecto. Volviendo a la pregunta que me hace también de los asesinatos, depende del área también, porque no es fácil de medirlo. Porque ahora mismo hay área donde puede haber una queja por el control de droga y no necesariamente es un mes, un diciembre, un enero, como te dije anteriormente. Sí, como activo en asesinato. Exactamente. ¿No? Ahora mismo hace 2 semanas en Naguabo, pues hubo una masacre. Pues ahí y es un área que es tranquila, pues ahí la estadística inmediatamente aumenta. Claro. Y de algunos de esos factores, por ejemplo, que ustedes hayan identificado, ¿qué es lo más frecuente porque ocurra, aparte del narcotráfico, por ejemplo? Personas bajo consumo de alcohol, riñas. Narcotráfico, aquí la principal, el narcotráfico es narcotráfico. La segunda, pelea, riña, venganza. Pero a veces las venganzas es porque narcotráfico. Claro. Las riñas, las peleas porque por el narcotráfico. Me llama la atención que mencione otra área y que casi no se aborda, es lo de la trata humana, y cosa que digamos nosotros abordamos también en ese programa con una película que se llamaba El Sonido de la Libertad. Sí, Sound of Freedom. Y lo nombramos porque en Puerto Rico pareciera ser que no existe. Claro, es una realidad bastante en Latinoamérica y muchos países subdesarrollados. Y quisiera que me mencionara como un poco en relación a esas estadísticas y si hay zonas particulares en donde eso es más común en Puerto Rico de lo que uno cree. Mire, el momento en el año que en curso no han ocurrido ninguna. El año se haya pasado, reportado. Exacto, que se haya reportado. Sí, todo es que se haya reporte, reportado. Claro. El año pasado ocurrieron 7 casos Wow. de trata humana. Y fíjese, el área de Ponce tuvieron 2. 2 de trata humana. ¿Quiénes son los que reportan? ¿Gente que lo sabe o la misma víctima? No, la misma víctima. Por lo menos en Ponce, no puedo hablar específicamente, Claro, ¿verdad? claro. Del caso, Claro. pero son, por lo menos en Ponce fueron las mismas víctimas que les reportaron. ¿Y típicamente esos reportes son menores o ya personas mayores? No, personas mayores. Personas mayores. Sí. ¿Extranjeras o mismo de Puerto Rico? No, de Puerto Rico. Ok. Sí. Qué raro, ¿verdad? Que no es el perfil típico de la persona tratada, vamos a decir, ¿verdad? De trata. Exacto. Esos son los 2 casos que yo, ¿verdad? Claro. 2 casos que hubo en Ponce. Okay. Sí.
Que es interesante porque cuando se establece, pues conocemos al doctor César Rey, dirigió la Fundación Ricky Martin, y cuando eso se estableció, pues muchas personas decíamos, pues, que ¿verdad? Habrá casos en Puerto Rico de eso, y fíjate qué interesante, que dice que número uno sí los hay, y número dos que las personas son del país, que no como en otros países que se trafica con personas de otros No, por lo menos en ese lugares. aspecto de tráfico, no en Puerto Rico. No. Ok, excelente. Así que es un tema que ahorita se ha hablado mucho, desde la película hasta ahorita lo del caso nuevamente de Einstein. Sí, Jeffrey Epstein. Uh-huh. Ese mismo. Hace un par de programitas atrás, inspector, hablamos de un informe que hizo el Centro de Periodismo Investigativo sobre la intervención de la policía con personas de salud mental y sobre todo del uso del taser. Entonces, pues, nosotros deconstruimos, vamos a decir, el análisis, ¿verdad?, que se hace allí, y vimos desde la perspectiva de la doctora que tiene una preparación en psicología, pues lo difícil que a veces es trabajar incluso con familiares que tengan problemas de salud mental. Y lo vimos desde una perspectiva sistémica, ¿verdad?, de cómo en Puerto Rico pues no hay, vamos a decir, una forma adecuada a veces de atender a personas con problemas graves de salud mental. Decíamos, por ejemplo, que aquí si usted tiene un familiar con problemas de salud mental, pues uno consigue una orden, esa persona pues es tratada, lo llevan a una hospitalización parcial, está allí 10 días y después como el seguro médico deja de pagar, pues esa persona vuelve al seno familiar. Y quizás esa agresividad vuelve y se exacerba. Así que me gustaría que nos comentaras un poco de esa situación, ¿verdad? Por un lado, cuando se dan estas situaciones de que, mira, tengo este familiar o tengo este vecino que ha perdido los estribos, que tiene historial de salud mental, ¿y a quién se llama? Pues se llama a la policía, ¿verdad? Pero por otro lado, si la policía interviene ¿verdad? Y hay que usar la fuerza, pues entonces mira, te abusaron, porque usaron la fuerza, le metieron electricidad y nos gustaría que nos hablaras de esa situación. Sí, eso pasa, eso son la ley 408. Claro. Y el procedimiento es ese, llaman a la policía va, trata de controlar, a veces tiene que usar la fuerza. En lo que ese familiar va, 408, para ingresarlo, que otra vez llaman a la policía, porque la policía tiene que escoltar, ¿verdad? Si es no voluntario, involuntario, claro, tiene que escoltarla. Uh-huh. Y pues la policía en una intervención, si cree que ¿verdad? Que yo estoy, ¿cómo te puedo decir? A riesgo, ¿no? A riesgo, o un familiar está a riesgo, pues tú tengo que usar la fuerza. Y esos son los instrumentos, ¿verdad?, que tenemos. Uh-huh. No obstante, ya se creó un equipo ya está creado en varias áreas policíacas. Sí. Se llama Crisis Intervention Team. Sí. Que es sí, nosotros lo tratamos. Creo que Arecibo fundó el primero, ¿verdad? Fue el primero. Sí. Hay una convocatoria abierta ahora mismo. ¿Oh, sí? Sí, para reclutar personal más bien uniformado, uh-huh, en los diferentes turnos de trabajo. Cuestión de que en cada turno de trabajo, los turnos de trabajo de la policía son 4 a 12, 4 de la mañana, 12 minutos, 12 a 8 de la noche, 8 de la noche, 4 de la mañana. Que en cada turno de eso, en cada pueblo, hayan dos interventores de crisis. Exacto, dos interventores en crisis. Uh-huh. Ya hay varias áreas que lo han adoptado. Ellos van hay unos requisitos en esa convocatoria, no puede ser todo el mundo. Uh-huh. Unos requisitos, unas pruebas psicológicas, claro, unos adiestramientos, una mentoría y unos años de experiencia que tienes que tener también. Entonces, ellos son los que van a trabajar con ese tipo de situación. Si no hay nadie en ese turno de trabajo, ellos están un call. Van a ser llamados y ese equipo de intervención en crisis es el que va a entrar
a trabajar con esa víctima. Pero en estos momentos, si no lo hay, lo está trabajando los negociadores de la policía, que básicamente tienen un adiestramiento similar. Seguro. Un adiestramiento similar. Hay instancias donde tienes que usar la fuerza como quieras. Sí, porque es proteger vida y propiedad. Pero ¿verdad? se ha minimizado grandemente el uso de fuerza con relación a los pacientes mentales, grandemente. Sí, que es un área, vamos a decir, dentro de la reforma policial, ¿verdad? Pues el área incluso, de uso de fuerza. Es uno ¿verdad? de los señalamientos de los 301 señalamientos de la reforma. Sí, del caso aquel de que United States versus Commonwealth of Puerto Rico, ¿verdad? Donde y es uno de los señalamientos que hace la reforma y que ya la policía ha implementado desde el 2016. Lo está implementando. El uso de los psicólogos en la policía, el rol de los psicólogos en la policía, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Eso, hay muchos programas. El programa principal de ellos es el programa de ayuda al empleado. El famoso PAE que le dicen. Sí. Excelente. Eso ha mejorado con esta administración, ¿verdad? Del comisionado Antonio López. Sí. Ha mejorado grandemente. Hay más psicólogos, ¿verdad? En cada policía. Te puedo decir que hace años quizás había un psicólogo para 2 o 3 áreas. Wow. Y ahora hay 3, 4 psicólogos por área. Sí, el director de psicología, excelente. Sí. Ese señor, tú le envías un email y en menos de 20 segundos te lo está contestando. Wow. Que es Centeno, que era policía. Sí. Y ha mejorado grandemente. Hay unas instancias que tú tienes que referir al empleado al psicólogo. Hay otras que tú, ¿verdad? Por el deber tuyo moral. Aquí yo entiendo que hace falta una ayuda y tú lo refieres. O voluntariamente puede ir el oficial. Puede ir, exactamente. Eso es bien importante porque cuando discutimos ese informe, fíjate, yo no lo vi, la doctora, pues la preparación es en psicología, pues hablaba de eso, ¿no? Decía, no solamente el psicólogo en este team, porque en algunas jurisdicciones, en este Crisis Intervention Team, hay psicólogos. Exacto. Por eso es que lo traigo. Pero la doctora, además de eso, decía, mira, tiene que haber una intervención psicológica también con los policías, porque esto es un trabajo estrésico donde... Aquí ese es uno de los fuertes míos, porque aquí yo trabajo con casos que... El ciudadano común, vamos, si ve alguna de esas escenas de crimen que ustedes ven, no duerme el resto de vida, ¿verdad? Nosotros trabajamos un caso, en el mes de abril del año pasado, donde violaron a una niña de 2 años y la mataron, donde tuve que enviar casi 25 empleados al psicólogo. Wow. Y todavía hay empleados que están tomando ayuda psicológica. Es algo que yo mencionaba porque se piensa que solamente el estrés postrauma es para aquellas personas que han vivido algún suceso traumático como violación, por ejemplo, o los que van a la guerra. Pero también hay muchas personas activas trabajando que algún suceso que es demasiado fuerte, con el cual no puede ser abordado emocionalmente, o sea, supera sus capacidades emocionales, genera ese trauma y que causa dificultad con el tiempo. Así que es bueno que lo traiga a colación porque lo mencionaba en aquella ocasión y sobre todo es no perder de vista que quienes trabajan en la policía son seres humanos con emociones, sentimientos, pensamientos y comportamientos que también tienen sus necesidades y tienen derecho a aprender para sí, pero también para enseñar, ¿no? Entonces me parece fundamental y que resalte mucho la labor que hacen los psicólogos en este momento en la policía. Excelente. Y lo que pasa es que siempre hay un antes y un después. Uh-huh. Antes de la reforma, tú ibas a un psicólogo, te desarmaban rápido y vete por una oficina. Sí. Entonces el empleado se siente como que... Pues, evito ir al psicólogo lo más que pueda. Evitaban ir al psicólogo. Ahora no, ahora ya están yendo voluntariamente. Sí, porque se normaliza el ir al psicólogo como ir al médico, ¿no? Tú tienes una dolencia física, pues vas al médico. Tienes alguna situación emocional, pues vas al psicólogo. Exactamente. Sí, fíjate que sobre todo el personal de tu división,
ve el lado más oscuro de la humanidad. No, y hay una división ahí que yo respiro hondo antes de entrar por la puerta, que es la división de delitos sexuales. Sí. Porque ahí se ven unas intervenciones en los casos. Y esos muchachos que yo tengo allí, desde la directora hasta la gente, son Superman y Supergirl. Wow. Porque tienen que tener un control de emociones que no sobrehumano, todo el mundo que no todo el mundo lo tiene. Y también tener un apoyo emocional para poder liberar todas aquellas emociones que no pueden, que tienen que reprimir en esos momentos. Eso es así. ¿Algunas últimas palabras, doctor, para cerrar? No, simplemente pues destacar la labor que hace el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce y de todo Puerto Rico, y orientar a la ciudadanía que siempre es importante la colaboración ciudadana para el esclarecimiento de crímenes. El esclarecimiento de crimen, la cooperación ciudadana esencial, por más mínimo que usted crea que la información que usted tiene nos va a servir. Y hoy día pues eso se puede hacer de forma anónima. De forma anónima, no tiene que decir el nombre. Esto no es como las películas, que la policía va a estar detrás de usted por el teléfono. No. Usted dice, mire, no quiero identificarme, tengo la más mínima que sea. Esa información nos va a ayudar a esclarecer ese y otro delito. Quiero recalcar que también, ¿verdad? En este año estamos formalizando una alianza con la Universidad Católica. Ah, qué bien. El Cuerpo de Investigaciones Criminales con la Universidad Católica aquí de Ponce. Excelente. Relacionado a las prácticas supervisadas. Excelente. Qué bueno. Pues, inspector, hemos llegado al final de este programa. Siempre el tiempo corre, vuela, y siempre habrá mucha información que se nos queda, pero le agradecemos enormemente por aceptar nuestra invitación, contarnos su experiencia y sacar el tiempo para, que sabemos que es una agenda muy ocupada, para venir a comunicar información relevante para la sociedad. Así que muchas gracias por venir a este espacio. Gracias. Estamos a la orden siempre. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues, amigos, le recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y todos los anteriores en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio, en el formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta el final de este programa. Nos vemos la próxima semana en Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.